Largo tiempo vigilante silencioso de las fechorías del concilio, Riffel registró las pruebas del delito en una baraja codificada de cartas. Tras años a la espera de que su mensaje fuese interpretado, Riffel ha decidido que es el momento de ir con todo y luchar contra los tiranos de Daedalus con una mortal cara de póker y una baraja preparada. Muy buenas a todos, bienvenidos a Jugando A, bienvenidos también al primer tutorial que subimos en el canal. En este vídeo vamos a enseñar cómo jugar con Riffel, del que ya nos ha hablado un poco nuestra particular guiador del canal. Os cuento cómo tengo pensado estructurar el tutorial y vamos a ello. Vais a tener en todo momento la hoja en la pantalla o cosas a las que me esté refiriendo y iremos haciendo una especie de lectura guiada, por así decirlo. Lo seguiremos en el orden en el que yo suelo enfrentarme a las hojas, para entenderlas mejor, no digo que sea la mejor manera, pero por lo menos es la mía. Y mientras que esté leyendo cualquier cosa relacionada con la hoja, os irá apareciendo resaltada. Si nos referimos a habilidades, veréis los dados resaltados y demás. Iremos poniendo ejemplos de cada cosa para hacerlo lo más entendible posible y que le podáis sacar todo el partido. Así que poco más. También comentar, antes de nada, que algunos términos los dejaré en su idioma. Por ejemplo, los nombres de los combos de las cartas, referirme al full deck, al active deck, para que así se vaya quedando un poco grabado. Nada más. Vamos a darle caña y vemos cómo se juega con Riffel. Y vamos a empezar por su habilidad innata. Nos dice que Riffel tiene una baraja de cartas, su habilidad innata se llama Artista de las Cartas, y nos dice que al comienzo de cada uno de sus turnos puedes jugar un combo de cartas de su mano para ganar varios efectos. Básicamente, su habilidad innata son sus cartas. Vamos a dirigirnos ahora a los detalles importantes de Riffel, donde nos va a explicar los pormenores de cómo se usan las cartas y demás. Empezamos por el primer texto. Riffel usa su baraja de cartas para jugar una versión única del póker que recuerda vagamente al póker tapado. Durante el setup de la aventura, baraja el mazo de 52 cartas de Riffel, separa boca abajo 22 cartas y colócalas en la zona designada en el área de habilidades en el tapete de Riffel. Este será el Active Deck. Coloca las cartas restantes boca abajo en la parte del tapete de arriba de Riffel. Este será el Full Deck. Después roba 5 cartas del Active Deck para formar la mano de Riffel. De acuerdo, pues ya tengo yo el mazo barajado. Aquí tendríamos las 22 cartas que nos dice que ponemos en el tapete para formar nuestro Active Deck. Y el resto de cartas las ponemos, como nos indica, en la parte superior del tapete. Ya tendríamos nuestro Active Deck y nuestro Full Deck. Después robaríamos 5 cartas para formar nuestra mano. 4 y 5 y ya tendríamos el setup hecho. Seguimos. Riffel siempre roba del Active Deck, a no ser que le sea indicado lo contrario. Riffel solo roba cartas al final de su turno o cuando una habilidad o un efecto de un combo de cartas se lo permita. Siempre que robe, lo hará hasta completar su mano de 5 cartas. Muy bien, aquí lo que nos está indicando es que siempre que vayamos a querer robar cartas, va a tener que ser de este mazo. Este mazo de momento es como si no existiese. Lo haríamos al final del turno siempre que vayamos a robar, a no ser que algunas habilidades o algunos combos de cartas nos indicasen lo contrario. Y siempre que vayamos a robar cartas vamos a completar una mano de 5 cartas. Durante el combate, al comienzo del turno de Riffel, Riffel puede jugar un combo de cartas de su mano. Los diferentes combos de cartas están definidos en la parte frontal de esta hoja, luego lo veremos todo eso. El número máximo de cartas que Riffel puede jugar en un combo de cartas es su límite de juego. Esto es muy importante, nos lo tenemos que grabar a fuego. El límite de juego de Riffel es igual a 1 más el número de habilidades que Riffel ha aprendido de su profesión Deck Builder. ¿De acuerdo? Como digo, esta es una parte súper importante que tenemos que tener muy clara y nos está diciendo que al comienzo del turno, si queremos, podemos jugar combos de cartas que tengamos en la mano, pero nos limita el número de cartas que podemos jugar a nuestro límite de juego. Al principio de la partida, a no ser que hayamos invertido algún punto de habilidad o algo, empezaríamos con un límite de cartas de 1, que es el que nos da 1 más el número de dados, por lo tanto solo podríamos jugar una carta. Si durante la partida vamos ganando dados, iremos aumentando ese límite. En este ejemplo, hemos adquirido los dados 1 y 2 de la profesión Deck Builder, Accounting y Burn and Turn, por lo tanto nuestro límite de juego sería de 3. 2 por los dados
más el +1 que tenemos. En este otro ejemplo habríamos adquirido también Deck Stacking y House Edge, tendríamos todos los dados de la profesión Deck Builder, por lo tanto nuestro límite de juego sería de 5, 4 por los dados más nuestro +1, lo que nos permitiría jugar hasta 5 cartas de la mano. Ahora en el siguiente párrafo nos van a explicar en qué consisten y qué hacen los efectos de combos de cartas, por lo tanto lo paso a leer. Nos dice que los combos de cartas disparan efectos tal y como se describe en la parte frontal de esta hoja, de nuevo hacen referencia al cuadro que veremos más adelante, y nos dice cuando un combo de los básicos, que son Single, Suite, Matching o Run, sean jugados, resuelves el efecto del palo de cada una de las cartas en el orden de tu elección. Los ases se pueden usar como cartas altas o bajas, pero no pueden conectar un 2 y un rey. Ahora mismo os pongo un ejemplo de eso. También nos dice que los combos Full House, Four of a Kind y Street Flush son más difíciles de jugar y requieren un mayor límite de juego, aunque también estos combos de cartas tienen efectos más poderosos. Una vez resueltas las cartas jugadas, se descartan. Riffle entonces continúa su turno de la forma habitual y al final de su turno, Riffle puede elegir quedarse o descartarse cualquier número de cartas de su mano para después robar hasta tener 5 cartas. De acuerdo, pues lo que nos dice en este párrafo es que, resumiéndolo mucho, vamos a utilizar nuestras cartas para formar combos y esos combos van a ser la excusa para activar los efectos de los palos de cada una de las cartas. También nos están indicando que hay combos más poderosos que van a necesitar un mayor límite de juego porque van a implicar bastantes más cartas para poder jugarlos. Una vez resueltas las cartas de nuestro combo, las descartaríamos. En este ejemplo nos hemos descartado 2 cartas porque hemos jugado un combo de 2 cartas, nuestra mano se quedaría así. Seguiríamos jugando nuestro turno de la manera habitual después de haber jugado el combo, moviéndonos, atacando enemigos, jugando habilidades. Y al final de nuestro turno tenemos la opción de estas 3 cartas que nos quedan, quedarnos las que queramos o incluso descartarnos. Por ejemplo, me descarto de una y ahora, como es el final de mi turno, robaría hasta completar una mano de 5 cartas. Y ya habría terminado su turno Riffle. También nos comenta una cosa muy importante que es acerca del as. Nos está diciendo que lo podemos utilizar como una carta alta o baja. Ya lo iremos viendo en los combos, pero por ejemplo, esto es muy similar al póker. Entonces, aquí tendríamos un ejemplo de un combo que utilizaría el as como carta más alta. El rey estaría conectado con el as, que sería la carta más alta. Aquí tenéis un ejemplo en el que utilizaríamos el as como una carta baja, ya que sería la primera carta del combo, que sería as 2, 3, siendo, como digo, el as la carta más baja. Lo que nos indica en la hoja es que no podríamos usar, por ejemplo, el as de esta manera, conectando el rey, el as y el 2. Esto sería incorrecto, ya que el as terminaría el combo siendo la carta más alta con el rey, o tendría que empezarlo siendo la carta más baja para conectar con el 2, pero nunca haciendo de puente entre ambas. Por último, nos dice que tengamos en cuenta que si Riffle se queda sin cartas en su Active Deck, que recordamos que es este de aquí, la pila de descartes no se baraja para formar un nuevo Active Deck. Riffle tendrá que hacer buen uso de sus habilidades y backup plan para mover cartas del descarte al full deck y viceversa para poder tener cartas que robar. Muy bien, pues una vez visto todo esto, vamos a ver en qué consiste el cuadro de los combos de cartas. Empezaré por explicar en qué consiste cada uno de los combos básicos, veremos los efectos de los palos y después le echaremos un vistazo a los combos más avanzados poniendo ejemplos con cada uno de ellos. Empezamos por el combo más sencillo que podemos hacer, que es Single. Nos dice que consiste en un combo que consiste en jugar una sola carta. Por ejemplo, con la mano tal y como la tenemos, podríamos jugar este rey, ya estaríamos jugando un single. Recuerdo el límite de juego, ahora mismo no tengo ningún dado en el tapete, tendría un límite de juego de 1, por lo tanto podría jugarlo. Aquí tendríamos otro ejemplo de combo single, que sería nuestro 3 de Gears. El siguiente combo que nos encontramos es el combo matching. Nos dice que consiste en jugar 2 o más cartas del mismo número. En este caso, como tenemos que jugar 2 o más cartas, tendríamos que tener un límite de juego mínimo de 2 para poder hacer un combo matching.
con las cartas que teníamos en nuestra mano. Aquí tenéis un ejemplo de combo matching, que en este caso serían 2 reyes. Aquí tenéis otro ejemplo de combo matching, que serían 3 7s. Nos dice, recuerdo, 2 o más cartas del mismo número. Fijaros que he puesto otro dado, porque si quisiésemos jugar esto necesitaríamos un límite de juego de 3. 2 dados de la habilidad más el 1 que tenemos, 3, podríamos jugar este combo matching. El siguiente combo básico que tenemos es suite, que nos dice que consiste en jugar 2 o más cartas del mismo suite, del mismo palo. Aquí tendríamos un ejemplo de combo suite, ya que hemos jugado 2 cartas, en este caso el rey y el 3, que son del mismo palo, que es Gears. Voy a repetirlo mucho a lo largo del vídeo, pero prestar especial atención al límite de juego que tengáis. En este caso tengo un límite de juego de 3, 2 más el 1 que tenemos de por sí, así que podríamos jugarlo perfectamente. Otro ejemplo de combo suite, pero esta vez de 3 cartas, sería este. De nuevo voy a insistir mucho en esto, atentos al límite de juego. Por último, como combo básico, tenemos el run, que consiste en 2 o más cartas de números consecutivos. Aquí tenéis un ejemplo de combo run conectando el rey con el as. Otro ejemplo de combo run podría ser este, que conectaría el as con el 2 con el 3, son números consecutivos, sería perfectamente legal. Aquí recordaros lo que hemos hablado antes, no podemos utilizar el rey para conectar el as con el 2, así que incluso aunque tuviésemos un límite de juego de 4, este no sería un combo válido ya que no está permitido. Muy bien, una vez vistos los combos básicos, vamos a explicar en qué consisten los efectos de los palos. Básicamente, simplificándolo mucho, nosotros vamos a jugar combos para tener la excusa para activar los efectos de cada uno de los palos de las cartas que conformen ese combo. Entonces os lo voy a explicar uno a uno en qué consiste cada efecto del palo y después pondremos algunos ejemplos de algunos de los combos básicos que hemos visto. El primero de los efectos que aparece en la hoja es el efecto del palo Gears, los engranajes. Nos dice que hacemos 1 de daño a un buddy adyacente. Cuando tengamos alguna carta presente de este palo en alguno de nuestros combos, podemos elegir hacerle 1 de daño a un buddy que tengamos adyacente. El siguiente de los efectos sería el de Vitality, que es este de aquí que tiene la gotita como de sangre y nos dice que su efecto es que nos curamos 1 de vida. Recordad aquí una regla muy importante del Too Many Bones que seguro que tenéis presente, pero nunca nos podemos curar más allá de nuestra vida máxima. En nuestro caso, Riffle tiene 6 de vida, ahora mismo tiene un total de 4 chips de vida, nos podríamos curar con este efecto y pasaríamos a tener 5 de vida. Pasamos al siguiente efecto, que sería Bones, huesos, y aquí es tan simple como que nos da la opción de ganar un hueso. Colocaríamos un hueso en nuestro backup plan. Y por último, y el que más chicha tiene, nos habla de Vision, que es este de aquí que tiene como el ojito, y aquí tenemos 2 efectos y es uno de los efectos que nos puede dar más versatilidad a la hora de hacer combos bastante buenos e interesantes, ya veréis. El primero de los 2 efectos que nos dice es que podemos mover la carta de la parte superior del full deck a la parte superior del active deck, así que ya tendríamos aquí una manera de ganar más cartas en nuestro mazo. Podemos elegir jugar nuestro combo Vision y pasar la primera carta del full deck al active deck y así tener una cartita más, como digo. El siguiente efecto que nos permitiría hacer es volver a activar el efecto de palo de otra carta presente en este combo, pero aplicándolo a cualquier unidad en el campo de batalla. Eso es algo bastante poderoso y quiero poner bastantes ejemplos de ello, así que lo vamos a ver un poco más en profundidad cuando pongamos algunos ejemplos de los combos. Voy a poner un ejemplo de cada uno de los combos básicos y después pasaríamos a los combos más avanzados. En este ejemplo voy a empezar con el combo single, aunque ahora mismo tengo un límite de juego de 4, he optado por hacer un combo single, así que teniendo lo que tenemos en la mano, vamos a jugar por ejemplo un combo de Gears. Voy a coger el rey, lo jugaría y aplicaría su efecto, que sería hacerle 1 de daño a este buddy que tengo adyacente. Este combo no tenía mucha complicación. Vamos a ver ahora cómo sería un ejemplo de un combo matching. Con las cartas que tenemos en la mano vamos a jugar un combo matching, que recuerdo que serían 2 o más cartas del mismo número. En este caso solo podría jugar que tenga el mismo número estos 2 reyes y podría ahora resolver sus efectos en cualquier orden. Por ejemplo,
compruebo que mi vida no está al máximo, tengo 5 de 6, voy a elegir resolver primero el efecto de Vitality, me curaría para un total de 6 de vida, y la siguiente carta que tengo en el combo es Gears, que recuerdo hace 1 de daño a un buddy adyacente, así que le haría 1 de daño a este señor que tengo aquí al lado. Vamos a ver ahora un ejemplo del siguiente combo básico, que sería Sweet, que nos dice que son 2 o más cartas del mismo palo. Para este ejemplo voy a hacer un poquito de trampas y voy a buscar en el mazo este 7 que tengo aquí preparado y vamos a hacer un combo Sweet de 3 cartas, ya que nuestro límite de juego es de 4, nos lo podemos permitir perfectamente y vamos a jugar estas 3 cartas. Sería un ejemplo Sweet, como digo, 2 o más cartas del mismo palo, cumplimos el límite de juego y aplicaríamos los efectos de cada una de las cartas. En este caso son 3 cartas de Gears, así que podríamos hacer por cada carta 1 de daño a un buddy adyacente, que estaréis pensando que tiene la vida infinita porque se la voy poniendo después de cada ejemplo. Pero bueno, en este caso este buddy tiene 2 de vida, así que con el efecto del 7 le hago 1 de daño, con el efecto del 3 le hago 1 de daño, este buddy ya habría muerto, el siguiente no lo podría aplicar porque no tengo ningún buddy adyacente, pero nos le hemos cargado. Y por último, vamos a ver en qué consistiría Run, el último de los combos básicos, que nos indica que serían 2 o más cartas de números consecutivos. En este caso sigo teniendo un límite de juego de 4 con un dado boca abajo, que lo hace más poderoso, por si no lo sabíais. Entonces, viendo las posibilidades que tengo aquí, que son de números consecutivos, vamos a jugar el que os he puesto antes en los ejemplos de cómo funcionaba las. Jugaríamos este combo, que consiste en As, 2 y 3. Sería un combo run de 3 cartas y aplicaríamos los efectos en el orden que quisiésemos. Por ejemplo, voy a hacerle 1 de daño a este buddy que tengo adyacente, se quedaría con 1 de vida. Después voy a ganar, utilizando el efecto de los huesos, voy a ganar un hueso para mi backup plan. Y por último tenemos aquí la carta Vision. Aquí os recuerdo que tenemos 2 opciones. Podemos pasar la carta superior del full deck al active deck para ganar una carta más, o nos permite volver a resolver el efecto de cualquiera de los palos presentes en un combo a cualquier unidad. Esto es, como os decía, súper interesante porque yo ahora mismo aquí tengo 2 opciones muy buenas. Puedo hacer, como recordaréis en Gears, podemos hacer un daño a un buddy adyacente, pero Vision nos permite hacerlo a cualquier unidad. O sea que podríamos hacérselo a este buddy que no está adyacente a nosotros. O incluso, si por alguna habilidad extraña de algún compañero nos interesase, se lo podríamos hacer hasta él, quitándole 1 de vida. Lo mismo se aplica para los huesos. Podemos elegir darle un hueso a un compañero nuestro, ganar nosotros otro hueso en el backup plan porque es cualquier unidad, o por ejemplo este buddy de aquí tiene Careless. Su Careless es de 1. Sabéis que Careless, si saca algún hueso en alguna tirada o si tiene asignado algún hueso, se haría el efecto de Careless, que en este caso es que perdería 1 de vida. Así que yo podría incluso asignarle un hueso, si por ejemplo no tuviese esta para hacerle daño, le pondría aquí este hueso, ganaría Careless y le podría hacer 1 de daño por su habilidad. Como veis, tiene aplicaciones muy interesantes Vision. Podéis jugar con ello e ir buscando combos muy locos, la verdad. Me parece que es un acierto como lo han hecho, como han diseñado esa carta. Muy bien. Una vez vistos los combos básicos, vamos a ver en qué consisten 2 combos más avanzados, como son Full House y Four of a Kind. Os explico Full House primero. Dice que tenemos que tener 3 cartas del mismo número y 2 cartas de otro número. Y su efecto nos diría que resolvamos el efecto de palo de cada carta y después robásemos una nueva mano de 5 cartas. Cumplimos el requisito del Full House, que serían 3 cartas iguales de un número. Aquí tenemos los 3 7, otras 2 cartas iguales de otro número. Tenemos 2 reyes. Si os fijáis, he añadido un dado más a nuestra profesión de builder para cumplir con el límite de juego, porque serían 5 cartas. Necesitaríamos un límite de 5 para jugarlas. Vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo funcionaría en este caso concreto. Por ejemplo, con esta carta de guías le vamos a hacer 1 de daño a este buddy que tenemos adyacente. Después con el rey vamos a hacerle otro de daño y lo eliminaríamos. Con la carta de Bones nos vamos a poner un hueso en el backup plan. Con carta de Vitality, por ejemplo, opinamos, no tengo mi vida al máximo, me faltaría 1. Me lo curo
Y con nuestra carta de Visions podemos, como siempre, elegir poner una carta del full deck en el active deck, o en este caso voy a optar mejor por resolver un efecto de un palo presente ya en el combo en cualquier unidad, y por ejemplo le voy a hacer 1 de daño con mi carta de Gears a este troll para poder ayudar a Stanza. Una vez hecho eso, descartaríamos las cartas y robaríamos una nueva mano de 5 cartas. Aquí quiero decir una cosa que quizá pueda parecer una obviedad, pero el hecho de que tengamos las cartas y estemos en la fase de inicio de turno de jugar combos no quiere decir que las podamos jugar, solo podemos jugar un combo por turno. Más adelante podemos ganar habilidades o efectos que nos lo permitan, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El siguiente de los combos que nos comentan es Four of a Kind, que como veis aquí consistiría en tener 4 cartas del mismo número. En este caso serían los 4 7s. Nos dice que el efecto sería resolver el efecto de palo de cada carta 2 veces y que estos efectos pueden ser aplicados para cualquier unidad. Ya va siendo bastante más complicado conseguirlo porque son 4 cartas iguales. Os vuelvo a insistir en el límite de juego, son 4 cartas, tendríamos que tener un límite de juego de 4, ahora mismo tenemos 5, así que ningún problema. Lo jugamos y lo que nos deja es en cualquier unidad aplicar el efecto 2 veces. Pues vamos a ello. Por ejemplo, esto también quiero resaltar una cosa. Si con Gears, como ya sabéis, hacemos 1 de daño, no serían 2 de daño de golpe, sino que sería 1 de daño y después 1 de daño. Lo digo porque nos puede interesar a lo mejor en algún momento dado hacer 1 de daño a esta unidad y otro de daño a esta. Sabéis por dónde voy, ¿no? No tiene que ser, que lo hagas 2 veces no quiere decir que sea 1 más 1 y que apliques 2 a la vez, sino que primero haces el efecto y luego lo vuelves a realizar. Dicho esto, vamos a ver cómo haríamos, por ejemplo, tal y como tenemos el tapete, esto. Podría hacer 1 de daño 2 veces a cualquier unidad. Pues por ejemplo, le voy a meter 2 de daño a este, primero uno y luego otro, y lo eliminaría y ayudaría a Stanza. Podemos hacerlo a cualquier unidad porque nos lo permite el combo. Esta carta ya la tenemos activada. Ahora, por ejemplo, queremos aumentar nuestro backup plan, así que vamos a ponernos 2 huesos, activándolo 2 veces. Tendríamos el efecto de vitalidad. Yo tengo la vida al máximo. Pongámonos que a Stanza le quedase 1 de vida, por ejemplo, pues se lo pondríamos y el siguiente no podemos hacer nada. Y aquí tendríamos visión. Podríamos hacer el efecto de visión 2 veces, así que por poner un ejemplo, vamos a activar Gears para hacerle 1 de daño a este buddy que tengo adyacente, y como no tengo ninguna otra mejor opción, al buddy le quedan 2 de vida, voy a volver a activar la misma carta y le dejaríamos con 1 de vida en total. Como podéis ver, contra más avanzado van siendo los combos, más poderosos son. Este está muy bien, porque podemos llegar a hacer unos efectos muy locos y tenemos una carta de cada palo, así que siempre va a ser lo mismo, solo que con diferentes números. Vais a tener mucha versatilidad a la hora de repartir daño, ganar huesos, curarnos o acabar con unidades. Por último, vamos a ver en qué consiste Street Flash. Street Flash nos dice que son 5 cartas de números consecutivos del mismo palo. Por lo tanto, como intuiréis, yo creo que son los combos más difíciles de conseguir. Como son 5 cartas, vamos a necesitar un límite de juego de 5. Vamos a comentar cada uno de ellos. Os pongo un ejemplo y ya habríamos terminado con los combos de cartas, ya los tendríamos todos vistos. Empezamos con un combo Street Flash de Gears. Números consecutivos del mismo palo, As, 2, 3, 4, 5. Las 5 cartas los cumplimos. Aquí nos dice que podemos hacer 5 de True Damage a cualquier buddy, que como sabréis es el daño más poderoso que podemos hacer porque te saltas defensa y es un daño que se comen sí o sí. Así que es una habilidad bastante tocha. Recordamos, Street Flash, 5 cartas de números consecutivos del mismo palo, y en el caso de Gears, 5 de True Damage a cualquier buddy. Aquí tenemos un ejemplo de Street Flash de Vitality, 2, 3, 4, 5 y 6, y nos dice que su efecto sería que cada Gearlock se puede curar hasta su vida máxima. Por lo tanto, puedes aumentar la supervivencia del grupo una barbaridad o incluso salvar la partida directamente. El siguiente ejemplo de Street Flash sería este, de huesos, 7, 8, 9, J y Q, serían números consecutivos del mismo palo, y su efecto sería que cada Gearlock puede añadir hasta 5 huesos a su backup plan. Muy bueno para utilizar habilidades del backup plan o incluso para llegar a innato +1 con facilidad.
Y por último tendríamos el Street Flash de Vitality. Números consecutivos mismo palo igual, 5, 6, 7, 8 y 9. Y su efecto sería poner boca arriba el Full Deck y el Active Deck para el resto de la aventura. Puedes mirar puedes mirar esos mazos en cualquier momento. Aquí hago un pequeño inciso y me surge una duda. No sé si poner boca arriba se refiere a tal y como está así y así. O si sois muy maniáticos de que ya habéis barajado y no queréis que cambie el azar que tenéis en principio de la partida, pues tendríais que irle dando así la vuelta a las cartas. No te pone nada, así que eso se queda a discreción de cada uno. Y podríamos mirar el mazo siempre que quisiésemos a la hora de que tengamos habilidades o efectos que nos permitan robar o jugar con las cartas. Quizá puede ser interesante a la hora de poder conseguir los combos más rápido. De acuerdo, pues una vez que ya hemos visto en qué consiste cada uno de los combos y tenemos claro cómo funcionan los efectos, vamos a leer el último de los párrafos que nos indica los detalles importantes de Riffle. Me he saltado un combo que te viene ahí un combo de ejemplo, pero no lo voy a hacer porque he hecho ya cosas parecidas a lo largo de los otros ejemplos, así que no viene a cuento. Os cuento qué nos dice aquí. Dice que ten en cuenta que si Riffle se queda sin cartas en su Active Deck, la pila de descartes no se baraja para formar un nuevo Active Deck. Riffle tendrá que hacer buen uso de sus habilidades y Backup Plan para mover cartas del descarte y el Full Deck al Active Deck para poder tener cartas que robar. Básicamente y resumiendo nos dice que tengamos cuidado con cómo administramos las cartas, que no vamos a barajar una vez que nos quedemos sin mazo, pero hay habilidades y cosas que podemos hacer también en el Backup Plan para poder volver a barajar el mazo y volver a tener todas las cartas disponibles. Una vez que ya hemos visto en qué consisten todos los combos y demás, si queréis os cuento en qué consiste el Innato +1, que lo había obviado. Ahora que ya tenemos una mayor comprensión de cómo funciona Riffle, creo que se va a entender mucho mejor. Después repasamos el Backup Plan y luego ya vamos viendo las habilidades una a una. Su habilidad de Innato +1 sería Card Savant, que no lo he traducido. Y nos dice que las cartas de visión pueden usar como cualquier número cuando jugamos un combo que sea Matching o Run. Os recuerdo que el combo Matching es con 2 o más cartas del mismo número y el combo Run son 2 o más cartas de números consecutivos. Entonces, si una carta de visión formase parte de alguno de esos combos, podríamos utilizarlo como cualquier número. Vamos a poner un ejemplo para cada uno de los combos para que lo tengáis más claro. Bien, aquí tenéis el primero de los ejemplos, que sería para un combo Matching. Os recuerdo, Matching sería un combo que consistiría en 2 o más cartas del mismo número. En este caso queremos hacer un Matching, pero como veis no concuerdan para nada, es un 6 y un 9, pero con nuestro Innato +1, como el 9 puede ser utilizado como cualquier número, podríamos contarlo como si fuese un 6 y cumpliríamos los requisitos, ya que tendríamos 2 cartas del mismo número. El 9 se consideraría un 6 y el 6 que de por sí ya hemos jugado, podríamos ejecutar nuestro combo Matching. Con las mismas cartas también os puedo poner el ejemplo para un combo Run. Os recuerdo que el combo Run nos dice que consiste en 2 o más cartas de números consecutivos. En este caso, el 6 y el 9 no son consecutivos, pero podríamos convertir el 9 en el número que quisiésemos. Podríamos hacer que fuese un 7 o incluso que fuese un 5 si quisiésemos casarlo con alguna otra carta que pudiésemos tener. Básicamente es un comodín de números para combos que requieran números. Vale, pues una vez visto nuestra habilidad de Innato +1, vamos a comentar, si queréis, en qué consisten las diferentes habilidades que tenemos en el Backup Plan y ya pasaríamos a las profesiones en sí. Con un hueso tenemos Out of Turn, que nos deja jugar un combo de cartas. Pues aquí hemos encontrado una manera de que gastando un hueso podríamos volver a jugar un combo de cartas. Por ejemplo, cuando juguemos nuestro combo Full House, que el efecto, recuerdo, sería resolver el efecto de cada palo de las cartas que hemos jugado en el combo y después robar una mano de 5 cartas, pues gastando un hueso, si hubiésemos hecho primero el Full House, podríamos jugar 2 combos seguidos, por poner un ejemplo. Lo siguiente que tendríamos en el Backup Plan sería Call the Clock. Dice, al final de la ronda, mueve el dado de iniciativa del buddy no tirano que tenga la mayor iniciativa a la última posición del indicador de iniciativa. De acuerdo, pues vamos a poner aquí, tenemos este ejemplo. Hemos ido jugando nuestros turnos, se han ido activando todos. Podríamos gastar
los 2 huesos que tenemos el backup plan, y una vez que ha terminado el turno, podríamos, en este caso, el buddy que tiene el hueco de iniciativa morada, la 2, estaría el primero de iniciativa. Como no es un tirano, podríamos poner su dado, el último en el medidor de iniciativa, y esto nos vendría bien porque así, en vez de actuar el primero, actuaría Stanza y luego actuaría Riffle. El siguiente que tenemos es Pocket Pair. Tiene un coste de 3 huesos y nos indica que resolvamos 2 efectos de palo diferentes. Pues aquí nos referiríamos al cuadro que tenemos en la parte frontal de la hoja y elegiríamos 2 efectos para resolverlo. No es necesario tener cartas, simplemente podríamos hacer los efectos. Gastamos estos 3 huesos y, por ejemplo, vamos a aplicar Gears en esta unidad adyacente para hacerle 1 de daño, y el siguiente efecto, por poner un ejemplo, Bones, y ganaríamos un hueso. Seguimos con Maverick. Tiene un coste de 4 huesos y nos dice que hagamos un daño igual al número de cartas que jugamos en el combo de cartas de inicio de turno a cualquier buddy. Por ejemplo, imaginad que hemos jugado este combo, que sería un combo matching de 2 cartas del mismo número, 2 dieces. Hemos seguido jugando nuestro turno, lo hemos descartado y hemos decidido gastar los 4 huesos para activar la habilidad. Nos tendríamos que acordar del combo que hemos jugado, mirarlo en la pila de descartes. En este caso es fácil porque lo tengo aquí. Yo podría gastar estos 4 huesos y, como mi combo ha consistido en 2 cartas, podría hacerle 2 de daño a cualquier unidad. Por ejemplo, a este buddy le quedan 2 de vida, lo eliminaría directamente utilizando la habilidad Maverick. Por 5 huesos tenemos Reshuffle, que nos dice que podemos barajar la pila de descartes en el mazo activo. Aquí tenemos una de las maneras ya de poder recuperar las cartas que hayamos gastado si andamos ya con pocas cartas en el Active Deck o directamente sin cartas. Pues gastaríamos nuestros 5 huesos, barajaríamos y ya tendríamos nuestro Active Deck preparado de nuevo. Y por último tenemos 6 huesos, que sería, como en prácticamente todos los diálogos, por no decir en todos, mejorar a innato +1. Gastaríamos nuestros 6 huesos, que no los he puesto, pero bueno, os hacéis la idea. Y ya estaríamos en innato +1. Ya hemos visto los detalles críticos de Riffle, hemos aprendido los diferentes combos que podemos hacer. Ahora vamos a ver en qué consisten las profesiones y las habilidades, explicándolas, y ya tendríamos a Riffle más que dominado. Así que, si queréis, vamos a empezar por orden y empezaríamos por su profesión Deck Builder, que es importante, no me cansaré nunca de repetirlo, de cara al límite de juego. Ahora mismo vamos a quitar, si queréis, los dados, para irlos poniendo uno a uno y que los veáis. La profesión de Builder nos dice que incrementas tus posibilidades seleccionando las cartas cuidadosamente. En Deck Builder tenemos 2 dados iniciales, que serían los que están marcados en la estrella, Card Counting y House Edge. Vamos a empezar por el orden que nos viene en la hoja, si queréis, y empezamos por Card Counting. Card Counting nos dice que es inmediato, y nos dice que miremos tantas cartas como la tirada que hemos sacado de la parte de arriba del Active Deck, pon cada una en la parte de arriba o de abajo del Active o del Full Deck. Esto nos permite ir ciclando cartas. Vamos a poner un ejemplo. Tiraríamos el dado, lo tiraríamos fuera, tiramos el dado y hemos sacado un 5. Así que podríamos mirar las 5 cartas superiores y elegir si las ponemos en la parte superior del Active Deck o en la parte inferior, o si queremos incluso las podemos poner igual, aquí en la parte superior o en la parte inferior. Básicamente nos deja elegir qué hacer con estas cartas. No creo que tenga mucho misterio. Los resultados serían un 2, 3 treses, un 4 y un 5 para este dado. Vamos a dejarlo aquí puesto. Pasamos al siguiente. Sigamos con la siguiente habilidad, que sería Burn and Turn, el dado número 2. Los resultados que tiene en la cara serían 2 doses, 3 treses y 2 cuatros. Y su efecto es inmediato y nos dice que descartemos hasta el número de cartas que hayamos sacado en el dado de tu mano y después roba hasta tener 5 cartas. Entonces puedes jugar un combo de cartas. Vamos a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, nos han quedado estas 3 cartas que teníamos después de haber jugado un combo de cartas de 2. Gastamos nuestra destreza y tiramos el dado. Me deja descartar hasta 2 cartas de mi mano. Por ejemplo, digamos que veo que no me cuadra mucho, me quiero quedar con esta. Voy a descartar esta carta
Podría descartar hasta 2 si quisiese, pero en este caso, por ejemplo, he decidido descartar solo una y robaría hasta completar mi mano de 5. 5 y aquí ya podría volver a jugar un combo. Muy bueno este dado, me parece. Vamos con el siguiente. Seguimos con Deck Stacking. El dado número 3 tiene un efecto inmediato. Sus resultados son 3 treses, un 4, un 5 y un 6. Y nos dice que elijamos tantas cartas como la tirada de dado de la pila de descartes y las barajamos de nuevo en el Active Deck. Muy bien, vamos a poner un ejemplo. Ponemos aquí una pila del Active Deck. Tiramos el dado. Nos ha salido un 3. Podríamos elegir, por ejemplo, estas 3 cartas y volver a barajarlas en el Active Deck. Sería una manera de ganar unas cuantas cartitas más para seguir jugando con vos. Vamos con el último dado de esta profesión, que sería House Edge, el número 4. Tendría unos resultados de 1, un 1, un 2, 3 treses y un 4. Y lo que nos dice es que es inmediato. Robamos tantas cartas como el número que hayamos sacado en el dado del full deck y las colocamos en el descarte. Después elegimos ese mismo número de cartas del descarte y las colocamos en la parte de abajo del full deck. Pues vamos a poner un ejemplo. Tiraríamos el dado para activar este House Edge. Hemos sacado un 4, por lo tanto podríamos robar 4 cartas del full deck. 1, 2, 3 y 4. Aquí voy a poner otro descarte porque si no volveríamos a poner las mismas. Las pondríamos en los descartes y después podríamos elegir las que quisiésemos, por ejemplo estas 2 y estas 2, que no lo estoy viendo. Elegiríamos 4 cartas y las pondríamos en la parte inferior del full deck. Esto es una manera de controlar un poco los descartes que tengamos para luego a la hora de barajarlos en el mazo y demás, creo que ir eligiendo más o menos las cartas y poder tener la posibilidad, supongo, de poder jugar como más poderosos seleccionándolos. Una vez hemos visto en qué consiste cada dado de la profesión de Builder, vamos a seguir con la siguiente profesión, que sería Card Shark, donde nos dice que el instinto asesino de Riffle se extiende más allá de la mesa de juego. El dado inicial que tendríamos para esta profesión es Good Read, que es el dado número 5, que nos dice que se colocaría en el Active Slot cuando lo hubiésemos tirado, y dice que después del paso de movimiento de un buddy, Riffle se puede mover hasta X posiciones, donde X sería el resultado que tenemos en el dado. Los resultados que tenemos en el dado de Burrid sería un 1, 3 doses y 2 treses. Entonces vamos a poner un ejemplo de cómo funcionaría. Como lo teníamos que haber tenido en el Active Slot, e implicaría que también un buddy quiere decir que ya lo tendríamos que haber jugado antes. Por ejemplo, poned que lo habríamos tirado en un turno anterior y lo tendríamos aquí en nuestro lot activo, que es cualquiera de estos 3 en el caso de Riffle, y aquí tendríamos un 3. Le tocaría a este buddy, que se movería hacia nosotros 2 posiciones, y en este momento nosotros podemos agotar el dado y movernos hasta 3 posiciones. Esto nos puede servir para, por ejemplo, aquí me alejaría 2, que me valdría para que no me atacase. O me podría mover 1, 2 y 3 posiciones por si quisiese en mi turno atacar a este buddy y ayudar a Stanza. Nos da esa versatilidad como de evitar al enemigo o de posicionarnos mejor. Así que es un dado bastante interesante. Lo vamos a dejar por aquí y seguimos con la siguiente. El siguiente dado que tendríamos para esta profesión sería el número 6, que es Bleeding Chips. Os cuento los resultados de las caras. Tendría un resultado de un 0, 2 unos, 2 doses y un 3. Nos dice que cuando lo hayamos usado lo colocaríamos en el lock slot, que lo usaríamos como un contador, y nos dice que después de que un buddy haga daño que reduzca tu defensa en cualquier cantidad, puedes reducir este daño en 1 para añadir el dado de efecto Bleed a ese buddy. Vale, pues vamos a poner un ejemplo. Nos colocamos, por ejemplo, 2 de armadura. Hemos tirado nuestro dado de Bleeding Chips y hemos sacado un resultado de 2, por poner un ejemplo. Lo tendríamos ya así colocado. Ahora sería el turno de este buddy que tenemos aquí al lado. Nos ataca y saca un resultado de 2. Nos reduciría defensa, en este caso nos la quitaría en cualquier número, así que podríamos activar el efecto. Tenemos 2 en el contador, recuerdo, lo reduciríamos a 1 y le podríamos poner el dado de efecto Bleed. Es importante que tengáis en cuenta que es reducir defensa, por lo tanto tenéis que tener dados de defensa y en cualquier cantidad, os quite 1, os quite lo que sea de defensa, le podéis activar,
Recuerdo de nuevo, reduciríais el contador, en el caso de llegar a 0 obviamente se descartaría, y le podríais aplicar el efecto mientras tuvieseis caras en el contador que os lo permitan. Por último, en la profesión de Cossack tenemos el dado número 8, que sería Drawing Death. Nos dice que lo pongamos en un buddy cuando lo hayamos tirado, y su efecto sería que lo colocamos en cualquier buddy hasta el final de su siguiente turno. Después de que el buddy tire sus dados en su turno, pero antes de resolverlos, puedes cambiar el número de dados que has sacado en la tirada a huesos. Los dados deben tener alguna cara de huesos para poder cambiarlos. Pues vamos a poner un ejemplo. Nosotros en nuestro turno hemos jugado esta carta, que sus resultados son de 3 unos, 2 doses y un 3. Tiraríamos nuestro dado de Drawing Death. En este caso hemos sacado un 2 y lo colocamos en cualquier buddy. Por ejemplo, vamos a ponérsele a este. Él llegaría en su turno y, aunque este buddy tiraría en su caso un dado, para el ejemplo, como hemos sacado un 2, voy a tirar 3 dados. Pues eso, ataque. Él habría sacado en el resultado del ataque un 2, un 1 y un 1. Como nos ha salido a nosotros un resultado de 2, quitaríamos este dado y podríamos cambiarle hasta 2 dados siempre que contenga algún hueso a huesos. Por lo tanto, en este caso nos interesaría cambiar el 2 al hueso, uno de los 1 lo cambiamos al hueso y de esta manera sufriríamos 1 de daño. Es interesante remarcar que dice cualquier dado, no solo dados de ataque. Si sacan dados de defensa, si tienen, no sé si algún tirano tendrá huesos en alguna habilidad, pero siempre que haya huesos presentes, con este dado tenemos la opción de cambiar alguna de las caras que han salido a huesos. Por último, nos quedaría ver la profesión Gambler de Riffle, que nos indica que Riffle no teme correr riesgos en busca de la mano perfecta. Tenemos 2 habilidades iniciales, Look at the Draw y Chip and Share. Podríamos poner cualquiera de las dos porque tiene estrellita. Pero vamos a empezar con Look at the Draw, que es el número 7. Nos dice, di un número y un palo. Después mira a tantas cartas como hayas sacado en el dado de la parte superior del full deck. Si hay al menos el número de cartas que dijiste que coincidan con ese palo, elige y añade el número de cartas predicho de ese palo a la parte de arriba del active deck. Baraja las cartas restantes de vuelta al full deck. Esto puede sonar entre mucho lío de active deck, full deck y demás, pero ya veréis cómo no lo es. Vamos a elegir primero o intentar adivinar un número, entonces voy a decir que va a haber 2 cartas de Gears, por ejemplo. Tiramos el dado, hemos sacado un 8, esto es lo que nos permite robar 8 cartas del mazo para ver si por lo menos hay 2 cartas de Gears. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cartas tenemos aquí. Miramos, huesos, Gears, mirad, aquí tenemos 4 cartas de Gears. Por lo tanto, por lo menos hay 2. En este caso hay 4. Pero como nosotros hemos dicho que iba a haber 2, solo podríamos robar 2. Hemos cumplido el requisito de las cartas y del palo, aunque en este caso hay más. En este caso tendríamos 4 de Gears, pero como nosotros hemos dicho que iba a haber 2, cumplimos con el requisito, cumplimos con el palo, ponemos esas 2 cartas que nosotros hemos adivinado en la parte superior del active deck y el resto las barajaríamos de vuelta al full deck. Esto es una manera un poco de jugártela para intentar conseguir las cartas que quizá puedas necesitar para combos, supongo. Antes de pasar a la siguiente, no lo he comentado, los resultados que tenemos en Look at the Draw es un 5, un 6, un 7, un 8, un 9 y un 10. Por lo tanto, robaríamos un mínimo de 5 cartas y un máximo de 10. Sigamos con la última, que es Chip and Share, que aquí nos dice que tenemos que mirar unos detalles en la parte de atrás de la hoja, así que volvemos en un momentito y los comentamos. Nos dice que en el turno de Riffle, durante el paso de seleccionar y tirar dados, puedes seleccionar el dado Chip and Share gastando destreza para ello. En lugar de tirar este dado, se colocaría inmediatamente en uno de los huecos activos de Riffle. La cara que quede arriba no importa. Cuando un buddy fuese a noquear a Riffle entonces tiraría este dado y aplicaría sus resultados. Vale, pues una vez que tenemos este dado adquirido, lo que nos está diciendo es que en nuestro turno gastaríamos destreza y en vez de tirarlo ni nada, lo pondríamos en uno de nuestros slots activos. Después, en el turno de alguno de los buddies, vamos a dejar aquí Riffle con 1 de vida. Este buddy imaginamos que nos noquea, nos dejaría de momento sin vida, la pongo aquí en un lado y aquí es cuando ya podríamos elegir tirar el dado
y ver los resultados que tiene y aplicar sus efectos. En este caso, Chip and Share tiene 3 efectos diferentes. Tiene 3 caras con el efecto One Last Chip, una cara con el efecto Angle Shooting y 2 caras con el efecto Death Hand. Vamos a proceder a comentarlos por orden y así veis en qué consiste cada uno. One Last Chip nos dice que cuando Riffle vaya a ser noqueado por el daño de un buddy, en su lugar ignoras ese daño y dejas a Riffle con 1 de vida. Pues si tú, cuando el buddy te ataca y te noquea, tú tiras este dado, sacamos este resultado, habríamos tenido que estar noqueados primero, ignoraríamos cualquier daño restante y nos haría quedarnos con 1 de vida. Nos daría una supervivencia, pero con 1 de vida. La siguiente de las caras que nos muestra Chip and Share sería Angle Shooting. Cuando Riffle vaya a ser noqueado por el daño de un buddy, aplica todo el daño que fuese a recibir de ese buddy ese turno al miembro de tu grupo más cercano en su lugar. Y aquí tiene una salvedad que ahora explicaré. Básicamente aquí igual tendríamos el dado en el active slot, el buddy nos ataca y nos noquea. Si tiramos el dado y sacamos la cara Angle Shooting, quiere decir que podríamos trasladar el daño que fuésemos a sufrir al miembro más cercano. En este caso solo tendríamos a Stanza. Imaginemos que el buddy nos ha hecho 2 de daño. Sacando este resultado podríamos transferirle ese daño a Stanza en lugar de a nosotros. Entonces el puntito de vida que nos quedaba antes en el ejemplo lo tendríamos y la pobre Stanza habría sufrido el daño. Después en la hoja nos indica que tengamos en cuenta una cosa muy importante, y es que si no hay miembros de nuestro grupo en juego, no podemos utilizar este dado. Tiraríamos el dado, si sacamos este resultado, el daño no lo llevaríamos igual porque no tendríamos un miembro del grupo al que transferirle el daño. Y ya para finalizar la profesión de gambler, nos queda Death Hand. Nos dice que cuando vayamos a ser noqueados por el daño de un buddy, aplicamos todo el daño que fuese a sufrir durante este turno a ese buddy. En este caso, imaginad que nos ha atacado nuestro amigo, que tenemos aquí durante todo el tutorial. Nosotros teníamos el dado aquí, en el active slot. Nos hace 2 de daño, como nos queda 1 de vida, nos noquearía. Tiraríamos este dado y nos habría salido el resultado de Death Hand. Pues en este caso, en vez de sufrir nosotros los 2 de daño, lo sufriría el buddy. Bastante sencillo y bastante bueno este dado. Lo único, eso, como todo en esta profesión, es írtela jugando y ver a ver si tienes la suerte de sacar los resultados que te convienen o no. Para finalizar con todos los dados que tenemos de Riffle, vamos a acabar con su único dado consumible, que sería Slip Card, carta enfundada, el número 9, me mola mucho el nombre. Dice: Riffle siempre parece tener la carta correcta cuando la necesita. Los resultados de Slip Card es 1 para cada palo. Luego tendría un resultado de 2 huesos y otro resultado de 3 huesos. Nos dice que lo colocaríamos en el locked slot, como todos los dados o la mayoría de los dados consumibles. A la hora de adquirirlo, lo tiraríamos. Vaya por Dios, ha ido a salir un resultado que no es. Lo tiraríamos y si el resultado lo queremos dejar, lo ponemos en el locked slot. Y nos dice que cuando juguemos un combo de cartas, este dado puede ser usado como una carta de cualquier número del palo mostrado en el resultado. Esto es una manera de tener una especie de comodín que nos da versatilidad a la hora de elegir un combo. Vamos a poner unos cuantos ejemplos con el resultado que hemos sacado. En este caso tenemos Visions. Tendríamos, por ejemplo, aquí un 7. Podríamos usar este dado como si fuese una carta de cualquier número. Podríamos usarlo para tener, por ejemplo, una carta de cualquier número siempre que sea del palo de Visions. Por lo tanto, podríamos elegir que fuese un 8 para hacer un combo consecutivo de números, 7 y 8 de Visions. Incluso podríamos elegir que fuese el mismo número que tenemos aquí. Podríamos jugar 2 cartas, 2 7s de Visions para tener un combo matching. Podríamos incluso jugar el dado solo para que fuese un combo single. Yo creo que ya veis por dónde van las cosas. Entonces esto nos da opciones muy interesantes porque podemos incluso llegar a completar combos como Full House, Four of a Kind o cualquier cosa que queramos utilizando este dado. Como tampoco nos indica que lo tengamos que, cuando lo tenemos que usar, yo creo que lo podemos usar incluso en nuestras tiradas de dados o en nuestros combos iniciales. Así que es una manera de tener como una especie de comodín que añadir para intentar conseguir combos de una manera más sencilla.
Y esto sería todo. Espero que hayan quedado las cosas claras. Si no, si tenéis alguna duda o algo, por favor decírmelo en los comentarios. Lo último que nos habría quedado por ver en la hoja sería los consejos que nos dan siempre, que si queréis os los leo rápidamente. Ya sabéis que siempre nos dicen un poco las estadísticas y las habilidades que tendríamos que hacer como nuestra primera toma de contacto, y nos dicen que con estadísticas Riffle necesita por lo menos un punto extra de vida para ayudarle a evitar ser noqueado al comienzo de los combates. Después Riffle debería subir su destreza en 1 o 2 puntos para disponer de más opciones. Y como habilidades nos dice que Riffle debería priorizar hacerse con 1 o 2 habilidades de la profesión Deck Builder para incrementar su límite de juego y para ayudarle a cultivar su Active Deck. Good Red y Drawing Dead le ayudarán a mantenerse vivo por unos cuantos turnos extra, por si queréis jugar alguna de esas 2 habilidades para tener más supervivencia. Así que nada, espero que eso os haya quedado claro. Ya os digo, no había hecho nunca un tutorial, lo he hecho con la mejor de las intenciones y no sé después de editarlo cómo nos quedará de largo o no, pero creo que lo merece porque Riffle es un personaje bastante complejo con el tema de los combos de las cartas y demás, y quería que quedase todo claro. Nada más, lo dicho, espero que os guste, que sea de utilidad sobre todo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, gente.